Amada Iglesia, paz a ustedes. Pueden acomodarse. Bueno, el tema de esta mañana es deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Algunos de nosotros, menciono a veces muy en particular a los expositores, bueno, por supuesto, cada uno de ustedes presentes no son la excepción. A veces vinculamos la palabra de nuestro Dios con el pensamiento muy en particular. ¿Qué quiero decir? Que ese pensamiento muy individual, muy nuestro, mantiene a veces características o matices en base a las experiencias vividas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios, en algunos momentos de crisis, bueno, tendríamos un determinado enfoque de la palabra de nuestro Dios. Y en algún momento donde a lo mejor usted se sacara la lotería, hermanos, con el premio mayor, pues también la palabra de Dios para usted tendría un significado también diferente, y también alguien diría, bueno, pues a lo mejor muy importante. ¿Por qué mantengo estos matices, hermanos? Porque los pensamientos, las acciones y los sentimientos de cada uno de nosotros pues toman precisamente esa naturaleza y ese enfoque con respecto a la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a nuestra primera, si me van ayudando, esta primera presentación. Bueno, ahí hay una interrogante que no lo planteo como tal. ¿Qué importancia tiene el deseo por conocer? Una persona con deseo de saber es aquella persona que tiene un afán de conocimiento, ansia de aprender, sed de conocimiento. Comúnmente varios de nosotros, hermanos, se han vinculado, la mayoría de nuestros jóvenes, por alguna disciplina. Y esta disciplina pues va formando también esquemas en nuestra mente, y entendemos que también, hermanos, en la parte del alma y el espíritu, hermanos, pues vamos conformando toda esa serie de deseos, de afanes hacia la parte del conocimiento. El conocimiento, bueno, estamos vinculados precisamente con el santo volumen que a través de aquellos hombres inspirados divinamente ha llegado a nuestras manos, y a la posibilidad de poder en ello, permítanme ir y tomar de aquí un poquito y de allá otro poco, y ir vinculando ese razonamiento en particular. Pero en la vida de cada uno de sus hijos, hermanos, principalmente, y por qué no, a lo mejor en algunos que estamos pasando ya a lo mejor en edad ya madura y un poco más madura, pues también, hermanos, fuimos parte de ese conocimiento en particular, y hablo de alguna disciplina en la cual sustentamos la parte de muchos de los proyectos, de muchos de los trabajos que realizamos o se realizan, hermanos, en una vida cotidiana. Aquí hablamos en la presentación de aspectos de metafísica, hermanos. No iríamos hacia nada en particular, hermanos, o tratar de asociar algunas definiciones, pero simplemente este personaje de Aristóteles, que bien o mal lo hemos oído como un pensador, podríamos decir así, clásico, hermanos. Veamos algo importante, se inicia en ello en muchos de sus apéndices, de que todos los hombres desean por naturaleza, ¿qué, hermanos? Saber, conocer. Cuanto más, hermanos, cuando nos vamos asociando a un núcleo espiritual, a un núcleo de las buenas nuevas de salvación, cuando empezamos a oír en nuestra vida, pues en ese momento, permítanme decirlo, que
que el oír se vuelve a veces más fino y algunos ya traemos problemas a veces auditivos, pero ¿qué hacemos, hermanos? Hacemos un mayor esfuerzo y en ello a veces utilizamos medios de tecnología, y perdón que vaya de un lado hacia otro, comprando a lo mejor el aparato apropiado para poder oír y que esas palabras lleguen ¿a dónde? A nuestra mente y por supuesto hacia nuestro corazón. ¿Qué sucede si solo es uno oidor, hermanos? Ya en esto va el razonamiento en la parte bíblica que conocemos, hermanos, y echen mano de su conocimiento. Veamos ahí, traté de establecer alguna serie de ideas. Es cierto, es un criterio, es una manera de razonar, hermanos. Quizá muchos no estén de acuerdo. Bueno, es válido, permítanme llevar a cabo estos pequeños plática o comentario delante de ustedes de esta forma. Se vuelve uno atemporal, hermanos. ¿Sí? Cuando penetra uno en el conocimiento y la necesidad de conocer la palabra de nuestro Dios, si uno nada más se vuelve oidor, se vuelve uno atemporal. ¿Qué quiere decir uno, hermano? En otras palabras, no está uno vigente. Y estos términos, hermanos, nos los asocia la gente de afuera hacia nosotros con respecto a la creencia en Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿No nos han dicho eso? A mí alguna vez sí, hermanos. Me dijeron que estaba ya como que arcaico, fuera de lugar y fuera de contexto en una sociedad. Y cuanto más, a veces una sociedad en la que me desarrollé en la parte de algunas tecnologías. Me decían atemporal. Bueno. Permanece uno a veces en aspectos de impaciencia, hermanos. Otros elementos de alguna disciplina que también nos sucede, hermanos. ¿Sí? Nos volvemos oidores y en ese momento tratamos de entender la parte del conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios y a veces nos sucede como aquel etíope, hermanos. ¿Se acuerdan de aquella historia hermosa? ¿Sí? ¿Qué sucedió, hermanos? Aquel personaje, ¿quién, hermanos? ¿Quién y quién estaba? Yo nomás me acuerdo del etíope. ¿Quién más estaba, hermanos? Felipe, hermanos, ¿no? ¿Y qué otro elemento estaba allí importante, hermanos? Pues entendemos que la presencia de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué le dijo a Felipe? Aquella presencia de nuestro Dios o aquella voz también, hermanos. Que le dice que se aproximara a qué, hermanos? A aquel lugar, ¿no? A aquel lugar. Entendemos en nuestro marco de referencia aquella carroza, como lo quieran ver, ¿no? Una carroza clásica, a lo mejor muy sencilla, pero al parecer venía alguien importante que frecuentaba, ¿sí? En su vida, en su conocimiento y en su saber, la adoración y era motivo de aspectos de esta índole. ¿Y qué leía, hermanos? ¿Qué leía? Una parte de qué, hermanos? ¿Del libro de quién? De Isaías, hermanos. ¿Y cuáles fueron en ese diálogo, hermanos, hermoso que le dijo? ¿Qué preguntó Felipe, hermanos? ¿Entiendes lo que lees, hermano? Sí. Esas palabras, hermanos, pudieran tener aplicación para cada uno de nosotros, y soy el primero, hermanos, en incluirme, hermanos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que quieres manifestar? ¿Entiendes el conocimiento divino de parte de nuestro Dios en tu vida y en la vida de los tuyos, en la vida de la iglesia, en la vida social que realizas a través de todas tus actividades? Muchas veces, hermanos, el no establecer esta condicionante de la palabra en nuestra vida nos crea aspectos de inseguridad, hermanos. Nos volvemos inseguros. ¿Sí? No es a la inversa, hermanos. Pareciera que los planteamientos nos los hacían a cada uno de nosotros por la manera de sentir, de pensar, de actuar, de obrar, ¿sí? De razonar. ¿Sí?
Pero aquí, hacia el interior de nosotros, hermanos, mantenemos esquemas de inseguridad. Si nada más la palabra entra y en otro momento sale. Y permítanme decirlo, en algún proceso, hermanos, es necesario precisamente eso, procesar, entender, ¿sí? Analizar, ¿sí? Diseñar esquemas en nuestra vida y en nuestro corazón. Esto es lo importante, esto es lo actual en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra es que es vigente, hermanos, es actual, ¿sí? Es motivo de conocimiento. Nuestros hijos no se están quedando atrás. ¿En dónde? En los centros educativos. ¿No? De ninguna manera. Veamos hacia adelante qué situaciones se llegan a presentar sin la palabra. A veces, en esto, sin meta y objetivos divinos, hermanos. Imagínense, algunos de nosotros los vamos entendiendo ya en una etapa a veces muy madura. A veces, ¿qué es lo que buscan las organizaciones, hermanos? A ver, les voy a decir un esquema. Que tuvieran toda la experiencia en el puesto a desarrollar y con qué más, hermanos. ¿Con qué? Con toda la juventud, hermanos. Pues es un poquito difícil, pero en la iglesia, ¿qué creen, hermanos? Permítanme algún término, hay muchos prototipos de esos, hermanos. ¿Sí? Jóvenes y jóvenes sensacionales y con una capacidad, hermanos, que los vemos desarrollar. ¿Y quiénes son? ¿A dónde están? Y eso, los tiene en su hogar, hermano. Son sus hijos, son sus nietos, son sus primos. ¿Sí? Es el tío, es la tía, es la esposa, hermanos, es el esposo. Pareciera que quisiésemos ver a lo mejor en el hogar, ¿sí? Lo que hoy, el día de hoy, fue anunciado y el día de ayer se ejecutó, ¿no? Con una de nuestras señoritas, ¿sí? Mención honorífica. A veces algunos de nosotros no, hermanos, pero sí, muchos de nuestros jóvenes están en esos grados, ¿sí? De excelencia y de calidad. Sin enseñanza, sin aprendizaje. Cuidado con ello. Vamos a Romanos 15:4, hermanos. Nos va a ayudar la misma palabra de nuestro Dios a aclarar algunos aspectos que venimos razonando. Dice de la siguiente manera, hermano, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que, hermanos, esperanza, hermanos. Este término de esperanza no es únicamente lo que esperamos hacia la parte del futuro. Esto también tiene proyección momentánea, hermanos. En estos procesos de la misma escritura, como lo habla, en ese momento son afines y son temporales, son actuales, son novedosos para nuestra vida o debieran de ser novedosos para la vida de cada uno de nosotros, cuanto más para nuestros jóvenes, porque las cosas que se escribieron antes, ¿en dónde? En el ayer, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación, algunos otros elementos, hermanos, que en la mayoría de las disciplinas esto se llega a dar, pero a lo mejor en la parte, permítanme, veo a mi hermana Edith, en la parte psicológica, en la parte de algunas disciplinas ya donde ven hacia la parte de la conducta, del elemento humano,
Pero en esto, hermanos, ¿cómo podría desarrollar un financiero, hermanos? Un agente de sus hijos financieros si no va con estas características de paciencia para desarrollar lo que debe de desarrollar en donde esté, hermanos. Es difícil. Vayamos a Santiago, por favor, 1:22. Santiago 1:22. Importante. Pero ser hacedores de qué, hermanos? De la palabra. Y no tan solo qué, oidores, engañándonos a qué, hermanos, a nosotros mismos. Bueno, ya viene la recomendación, y la recomendación en el perfeccionamiento. No para los de afuera, hermanos, ¿no? Sino para quién, para los que estamos aquí, hermanos. Pero ser hacedores de la palabra. Los de afuera, hermanos, no les interesa, ¿no? En su noticia, permítanme decirlo, no está Dios. Y esto lo hemos oído en un lenguaje clásico, en un lenguaje llano. En su noticia no está Dios. Pero bueno, ahorita veo porque no sé, pero creo que no. Pero a nosotros que nos corresponde ser hacedores, hermanos, y no tan solo que oidores. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado de la palabra, pero de esa palabra hacia nosotros, hermanos, no de nosotros a veces hacia la palabra. A veces sucede, hermanos, como muchos de nosotros, y nos lo han dicho algunos de nuestros pastores. Y yo, hermanos, trato traer a veces la escritura como, hermanos, a veces impecable. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Va por ahí, hermanos. Va por ahí. Por lo tanto, sí, la palabra, pero hacia nosotros, hermanos. No de nosotros hacia la palabra. Esto es lo importante. Vamos adelante, por favor. Sí. Vea usted a un personaje que adolecía de varias cosas. Entonces, Pedro, Hechos 10, por favor. Vaya al libro de los Hechos. Y trae un mensaje para nosotros. Hechos 10 nos dice el verso 34. Pero entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vaya incluyendo a nuestro acervo cultural, hermanos, algunas palabras, algunos sentidos que son también necesarios para esta plática. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de quién, hermanos, de todos. La palabra entonces toma una connotación mayor, hermanos. Dice que nuestro Dios, interesados en cada uno de nosotros, nos manda un personaje. Y un personaje con una característica, hermanos, del mejor. Del mejor y nuevamente del mejor. Cuando hablamos y a veces anunciamos y decimos o nos pregunta la persona que está al frente, quién es a veces su personaje importante, y es viable o que le agrada más a través de las historias bíblicas, y empezamos a anunciar a la vez, no por ser no repetitivos o por no ser repetitivos, más bien, pero todos debiéramos de anunciar a quién, hermanos, a Jesucristo como el excelente, hermanos, como el único, ¿sí? Como el que da luz, como el que da conocimiento, como el hacedor, como el todo de nuestra vida. Entonces, Pedro, este personaje, no mantenía, permítanme decirlos, en unos inicios,
a lo mejor no mantenía las características de nosotros, y no por hacerlo menos, hermanos. No mantenía las características a través del estudio. Se menciona que era un hombre recio, un hombre, al parecer, mal hablado. Muy probablemente en ese mal hablado, mal intencionado. Por lo tanto, a veces el razonamiento a lo mejor no era el adecuado en un principio, hermanos. Pero dice ahora, entonces Pedro, abriendo ¿qué, hermanos? La boca, hermanos. Nos corresponde a cada uno de nosotros, precisamente al igual que Pedro, ahora el abrir la boca. ¿Qué implica esto? Dar verdad, dar propósito, dar intención, dar conocimiento, dar connotación, dar aún más esperanza, dar salud, hermanos, dar caridad, dar amor. En verdad comprendo que Dios, fíjense este personaje, no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que, hermanos, hace justicia. Debemos de introducirnos bajo este esquema. Queremos conocimiento, ¿sí? Queremos conocer, queremos saber más de este personaje. Es necesario también inyectar hacia la parte de nuestro ser, permítanme decirlo, como una intramuscular, hermanos. ¿Y saben a qué me refiero? A una inyección, inyectar a nuestro ser temor, inyectar a nuestro ser, ¿qué, hermanos? Justicia, inyectar a nuestro ser caridad, bondad y algunos elementos, de tal manera que cuando abramos nuestra boca, manifestemos, al igual que Pedro, conocimiento, razonamiento. Para todos es el conocer. Se agrada del que le teme y hace justicia. Por lo tanto, es el amar y el obedecer. Es necesario. Vamos adelante. Bueno, en un conocimiento un poquito más profundo, hermanos, hay gente ya aquí de medicina, hermanos, y a lo mejor en esta parte vayan a Hebreos, hermanos, el libro de Hebreos, libro de los Hebreos. En su capítulo 4, versículo 12, que fue la lectura que nos hicieron favor nuestra hermana joven a través de la dirección. En ello dice, ¿estoy correcto en la cita? Sí, ¿verdad? Sí, 4:12, perdón. Dice, porque la palabra de Dios es que, hermanos, viva y eficaz. Si esto anunciamos, si este conocimiento lo derramamos en los seres que amamos y que sentimos que nos pertenecen, veamos cómo podríamos ser motivo de bendición, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de qué, hermanos, del corazón. Muy probablemente, hermanos, yo desconozco, pero muy probablemente estas palabras, al ser escritas en ese momento histórico, hermanos, no mantenían las características y el grado de especialización que ahora tenemos con la tecnología y con los cirujanos que existen, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente la coyuntura, hermanos, los tuétanos y cambia un poquito la intención y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, va en ello, pero físicamente, ¿qué implicaría, hermanos? Una fractura, ya lo hemos mencionado, una fractura de tibia y peroné. ¿Qué sucede, hermanos?
una fractura de tibia y peroné, hermanos, ¿qué sucede? Permítanme decirlo, pues si no es a través, permítanme decirlo, de un especialista, hermanos, y muy probablemente de una cirugía, no hay solución a la problemática, hermanos. A lo mejor nuestro hermano Andrés, que por ahí algo muy próximo a estos términos que estamos utilizando, lo experimentó, hermanos, pues es una recuperación y la familia bien lo sabe, nada fácil. Pero aquí los esquemas que mantiene este personaje, hermanos, dice que esa espada, que es en sentido simbólico la palabra de nuestro Dios, dice que puede penetrar hacia esos esquemas. Y esos esquemas, hermanos, son a veces esquemas de dolor para cada uno de nosotros. Son esquemas a veces de tristeza, ¿sí? Son esquemas que a veces no quisiéramos estar inmersos. Pero ¿cómo pudiésemos ir filtrando cuando el violinista, hermanos, toca el violín y sale de ese instrumento esas bellas notas, si no es a través de ir perfeccionando toda esta serie de conocimiento? Eso implica la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios no es atemporal. La palabra de nuestro Dios no está fuera de un esquema de bienestar para cualquier ser humano y principalmente para los domésticos de la fe, hermanos. Estamos inmersos, hermanos. Nos conviene, ¿sí? Esas etapas, fíjense, hermanos, de pensamiento, de intención y de acciones, hermanos, a veces en un esquema o en una situación normal y natural de un ser humano, veamos cuáles son los pensamientos, cuáles son las intenciones y cuáles son las acciones. En un momento, cuando nos fue presentado esta palabra, hermanos, esos pensamientos, esas intenciones y esas acciones, ¿qué sucede, hermano? Pareciera que están cambiando. Y a veces va en grados. A lo mejor van primeramente en los 45, en los 90, en los 180, y a veces como que somos ahí tibios, ¿no? Pero cuando entramos a veces, algunos de nuestros hermanos, en los 300 grados, en los 300 y más, un poquito más, pues permítanme, pues van entrando en un grado de perfeccionamiento adecuado y apropiado. La palabra de Dios, por lo tanto, volvemos a reiterar, es viva y eficaz. Cuidado, es cortante y penetrante. ¿Para quién? Para que no hagas tus pensamientos inadecuados, para que tus intenciones también en ese momento no las programes. ¿Sí? A ver, programamos a veces muchas de nuestras actividades, no las programes ya así. Abraham García, no las programes ya así. Y tus acciones, cuidado, porque tus acciones pudieran traer muerte para ti, muerte para los que amas y para los que quieres. Adelante, por favor. ¿Qué sugiere nuestro verso de estudio? El que tenemos, hermanos, Hebreos 4:2. Bueno, traté de hacer un poco la idea más sencilla. La mejor idea es la de usted, hermanos. Cuando usted ponga atención y trate de penetrar, hermanos, con los ojos del corazón, con los ojos de la viva y eficaz. La palabra de Dios no es palabra muerta e inefectiva. En ella misma hay que, hermanos, hay vida. Bueno, es que es a veces increíble que no conociendo a aquel ser estamos asociados, hermanos. Y me dirán, bueno, es que hay otros elementos, hermanos. Sí, todos los elementos que quieran, la fe, hermanos. ¿Sí? Pero en ello estamos hablando de la palabra. Es vida para cada uno de nosotros. El alma y el espíritu, fíjense qué sucede. Son como la coyuntura del hueso y el tuétano de quién, del propio hueso, hermanos. Pareciera que el alma estamos en una dimensión invisible.
tratamos de entender en ello. Y ya decíamos allá en la sociedad de los varones, bueno, el alma tiene forma, allá algunos de los planteamientos. ¿Cuál forma? ¿Será la de nosotros? ¿O la forma que en algún momento la tenemos, la recibimos? Y el espíritu es lo que somos, pero fíjense, a veces lo vamos entendiendo por el renacer, pero ¿en quién, hermanos? En Cristo. ¿Sí? Si ese alma la queremos volver así muy personalizada y ese espíritu lo queremos tener como en muchos años anteriores, cuando vivíamos nuestra pasada manera de vivir, no sirve, hermanos, ¿no? Esa alma debe de traer la característica que menciona las Escrituras, y esto trae conocimiento a nuestra vida. Y ese espíritu, hermanos, ese espíritu debe de ser en base precisamente a el conocimiento, ¿sí?, de Jesucristo. Y en Jesucristo precisamente a través de quién, hermanos. Dice que fue Jesucristo a Juan y dice, tú vienes a mí, ¿sí, verdad? Y vienes para que yo te bautice en lugar de qué, de que yo sea bautizado por ti. Y después dice que de haber el Señor sido bautizado por Juan, vino a él, ¿qué, hermanos? El Espíritu. Sí, ¿verdad? Un espíritu, pero muy, muy en particular, el Espíritu Santo, pero también anunciaba también ahí un espíritu importante, un espíritu de fuego. Ay, caray. Bueno, digamos, vamos en el proceso, es motivo importante de esa parte del conocimiento. Vamos adelante. ¿Qué hay en la palabra de nuestro Dios? Estamos casi a punto de concluir, hermanos, ustedes conocen. Hay procesos de cambio para quien le ama, hermanos. ¿Sí? Si ahorita estamos en un determinado proceso donde no nos gusta más que el actuar del hermano que esté adelante, nuestro actuar delante de la presencia de nuestro Dios individual y particular, no es hacia los lados, es hacia arriba, hermanos, hay la oportunidad de procesos de cambio. ¿Sí? Y usted sabe cómo poderse acercar, ¿sí?, a Dios. Ya no manifiesto cómo, hermanos. Usted lo sabe, pero hay la oportunidad de procesos de cambio. Hay una proyección también, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros, de seguridad y de calidad de vida de quien obedece. ¿Es cierto, hermanos, esto? ¿Eh? A veces no obedecemos, a veces todo el mandamiento, o no obedecemos toda la ley, ya veíamos la ley de Jesucristo, pero cuando nos empezamos a asociar, hermanos, alguien dirá, me va muy mal y me ha ido más mal. A veces, hermanos, la experiencia para los que estamos aquí presentes, a veces no es así, hermanos. Nos sentimos y creemos, hermanos, también por elementos, otros elementos como es la fe, y a través del buen juicio de nuestros hermanos, de que lo vamos haciendo mejor, hermanos. Proyección de seguridad y calidad, ¿sí?, de vida de quien obedece o de quien nos proponemos obedecer. Y fíjense aquí, hermanos, el valor curricular para nuestros jóvenes, hermanos, para nosotros mismos, de grado, ¿sí? El valor curricular es de grado, ¿sí, verdad? ¿Sí? Si tenemos hasta secundaria, es nuestro valor curricular. Hasta ahí estamos, hermanos. No hay nada de malo. Si algunos hay oportunidad de grados de excelencia, hermanos, me refiero a lo mejor con la maestría y doctorado, pues ahí está a lo mejor humanamente, sí, nuestro valor curricular de grado, ¿sí? Que da la palabra de Dios es por conocer, amar y obedecer, es mayor al grado escolar que usted tiene, hermanos. Me dirán, bueno, ¿en qué disciplina, hermano? Dirán, pues acá son aspectos, hay que separar. Le puedo manifestar, hermanos, que por la experiencia suya y mía, fíjese que esos elementos que se hablan en la parte de este personaje de Aristóteles de la metafísica, en cuanto a los planteamientos, a los razonamientos,
al contexto natural del ser humano, hermanos, implican que hemos llevado nosotros de un plano hacia otro y hemos podido conjugar. Y si usted tiene a lo mejor un grado escolar, ha sido por la misericordia de nuestro Dios y importante, por el conocimiento en su santa y bendita palabra. Veamos Juan 5:39. Ayúdeme a alguien a leerlo. Alguien más, 19, del 100, perdón, Salmo 119, perdón, del 105 al 106. Y alguien más, por favor, segunda de Timoteo 3:16. Por favor, quisiéramos oírlos por micrófono, hermanos. Sí, por micrófono. Vaya usted. ¿Alguien? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Gracias, hermana Sarita. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, hermanos. Importante, llévenlo. Son textos conocidos, importante. Escudriñad, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. O sea, a todos nos corresponde, ¿sí? Nuestros pequeños también en su Biblia, a lo mejor tipo infantil, permítanme decirlo así, les corresponde. A nuestros adolescentes y jóvenes nos corresponde, a los más maduros, ¿sí? A los más sabios de nuestra iglesia también les corresponde. A los que somos menos sabios nos corresponde también, hermanos. Importante escudriñar la Escritura. Oímos Salmo 119, del 105 y 116. Nuestra hermana, Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Amén. Gracias, muy amable. Lámpara es a mis pies, ¿qué, hermano? Tu palabra. ¿Sí? ¿Quiere usted estar siempre alumbrado, hermanos? ¿Quiere usted tener claridad en lo que va a realizar y ejecutar? Asóciese, hermanos, a este bendito volumen, la palabra de nuestro Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien, por favor, más? Por favor, Si gracias. gusta, hermanito, si gusta, Sí, por si favor, me permiten. por favor. 3:16, segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gracias, hermana. Muy amable. ¿Sí? Por favor, la última cita y no los entretenemos más, hermanos. Juan 6:60, hermanos. Ahí nos situamos y leo una parte de la Escritura. Juan 6:60. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, bueno, puedo empezar a leer. Con esto concluimos, hermanos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijeron, ¿esto os ofende? Pues que sí, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son palabras de qué, hermanos? Son de espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Nuestra hermana Sarita nos corrige. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. Verso 66. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ese personaje que vimos anteriormente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida y de vida eterna. Esta es la característica de este bendito libro, ¿sí? La palabra de nuestro Dios. Tiene palabras de vida para cada uno de nosotros y es el deseo que el Señor les bendiga.